que deja a un pequeño gatito dentro de una caja y le dice: Espérame aquí, Junior. No tardo nada. Muchos minutos después, empieza a llover, y el pequeño Garfi se asusta al estar solo. Por el olor, se da cuenta de que hay un restaurante enfrente, y, por curiosidad, decide dirigirse hacia allá. En ese lugar, conocemos a John, quien estaba triste porque, a diferencia de los demás, estaba comiendo solo. En ese momento, aparece el pequeñito gato naranja que quiere probar algo de comida, por lo que John lo deja entrar. Pero, para su sorpresa, este gatito devora toda su pizza en cuestión de segundos. No contento con eso, el felino comienza a comer la comida de los otros clientes, lo que desespera a John, quien intenta detenerlo. Afortunadamente, lo encuentra en una caja de lasaña fuera del restaurante. John piensa en dejar al pequeño Garfield allí, ya que en su apartamento no se permiten mascotas. Sin embargo, al ver... La película comienza mostrándonos una figura misteriosa que deja a un pequeño gatito dentro de una caja y le dice: Espérame aquí, Junior. No tardo nada. Muchos minutos después, empieza a llover, y el pequeño Garfi se asusta al estar solo. Por el olor, se da cuenta de que hay un restaurante enfrente, y, por curiosidad, decide dirigirse hacia allá. En ese lugar, conocemos a John, quien estaba triste porque, a diferencia de los demás, estaba comiendo solo. En ese momento, aparece el pequeñito gato naranja que quiere probar algo de comida, por lo que John lo deja entrar. Pero, para su sorpresa, este gatito devora toda su pizza en cuestión de segundos. No contento con eso, el felino comienza a comer la comida de los otros clientes, lo que desespera a John, quien intenta detenerlo. Afortunadamente, lo encuentra en una caja de lasaña fuera del restaurante. John piensa en dejar al pequeño Garfield allí, ya que en su apartamento no se permiten mascotas. Sin embargo, al ver que el felino comienza a llorar, John se siente culpable, corre a cargar al pequeño Garfield y le promete que nunca lo dejará. Con un nuevo hogar, Garfield vive sus días muy feliz al lado de John. Más adelante, aparece el perrito Odie, el mejor amigo y compañero de aventuras de Garfield, ya que juntos siempre se las ingenian para robar comida. A Garfield le gustaba su vida, excepto los lunes, porque ese día John siempre lo llevaba al veterinario, y además, lo bañaba. Garfield era un gato bastante consentido, ya que John le compraba de todo. Sin embargo, el gato gordito también cuidaba mucho de su dueño, asegurándose de que siempre descansara bien. Como todas las noches, Garfield y Odie fueron a buscar algo de comer, y mientras estaban eligiendo los alimentos, escucharon ruidos extraños. De repente, aparecieron dos perros, un perro gigante Shar-Pei y un perro peruano sin pelo. Al principio, Garfield pensaba que estaba soñando, pero el perro grande le hizo ver que era real y procedieron a secuestrar a las mascotas de John. Después vemos que estos perros llevaron a Odie y a Garfield a un lugar desolado, y sin dar ninguna explicación, los colgaron. Mientras Garfield se quejaba, vio a una figura misteriosa acercarse. Luego de que esta figura los ayudara a soltarse, le dijo a Garfield Jr. Al escucharlo, Garfield recordó algo, así que le quitó la capa y descubrió que se trataba de su padre, un gato más grande y corpulento llamado Vic. Vic quería sacar a su hijo de ese lugar, pero como Garfield estaba enojado con él por haberlo abandonado, no le prestó atención. En ese momento, apareció una gata llamada Hinks, que los intimidó. Vic, nervioso al verla, intentó ser amable, y cuando Garfield pidió una explicación, Hinks procedió a contarle todo. Resulta que hace varios años, Hinks llegó a la ciudad con el sueño de ser famosa, pero fracasó debido a los nervios. Al no tener que comer, se unió a Vic y su banda de gatos callejeros, que compartían todo lo que encontraban y eran muy amigos. Un día, cuando intentaron robar leche, Hinks fue atrapada, y Vic no pudo hacer nada para salvarla. Así, ella fue a prisión por más de 4 años. Cuando ya no tenía esperanzas, encontró a dos perros, quienes al obedecerla lograron escapar fácilmente de prisión. Desde ese momento, Hinks quiso vengarse de Vic por no haberla ayudado, y para lograrlo, decidió secuestrar a su único hijo para llamar su atención. Garfield entendió todo y le preguntó a la gata qué debía hacer Vic para que lo perdonara. Hinks respondió que debía robar 1 litro de leche por cada día que ella estuvo encarcelada, y Odie, haciendo los cálculos, determinó que eran más de 16,600 litros de leche. Vic le respondió que era imposible obtener tal cantidad. Garfield, molesto, dijo que no tenía nada que ver con eso y que se marchaba. Entonces, Hinks le dijo que a partir de ese momento, él y Odie ayudarían a Vic,
y si no lograban obtener esos litros de leche, sus 2 perros los eliminarían. Para que le creyeran, Hinks mostró la violencia de sus perros. Sabiendo que no tenían escapatoria, Garfield se enojó mucho con su padre por haberlo metido en sus problemas, pero Vic lo calmó y le dijo que lo lograrían. Para obtener esos litros de leche, tendrían que ir a la granja lactosa. Mientras tanto, Ion se despertó y vio la comida del refrigerador tirada en el piso. Como Garfield nunca deja comida, Ion se preocupó al darse cuenta de que sus 2 mascotas ya no estaban en casa. Por otro lado, los animales intentaban subir a un tren para llegar a la granja lactosa. Como Vic sabía que Garfield era un gato torpe, lo ayudó a subir al tren. Aunque Odie y Vic subieron fácilmente a un vagón, Garfield no dejaba de rebotar por varios lugares hasta que finalmente llegó. Mientras estaban en el tren, Garfield y su padre comenzaron a discutir. Vic quería enseñarle cosas de supervivencia a su hijo, sabiendo que Hinks no cumpliría su palabra, pero Garfield no quería escucharlo porque aún no lo perdonaba por haberlo abandonado. Después de varias horas, finalmente llegaron a la granja lactosa. El lugar estaba lleno de gente feliz, excepto Otto, el toro emblemático de la granja, quien estaba muy deprimido porque lo mantenían separado de su amada. Aunque Garfield trató de pedirle ayuda, Otto lo golpeó. Sin embargo, cuando el tierno Odie se acercó para consolarlo, Otto lo acarició. Otto les contó que los nuevos dueños lo separaron de Tell, y que solo podía verla 12 segundos al día. Al escuchar esto, el equipo le prometió liberar a Tell si él los ayudaba a entrar a la granja para robar los litros de leche. Otto aceptó el trato y como conocía bien el lugar, les explicó todo lo que debían saber para infiltrarse. Pero antes de dejarlos entrar, Otto decidió ponerlos a prueba con un riguroso entrenamiento, donde parecía buscar cualquier excusa para golpear a Garfield y a Vic, quienes no trabajaban bien en equipo. Mientras esto sucedía, Odie disfrutaba viendo los golpes que ellos recibían. Pasó un buen rato y Garfield seguía sin conectar con su padre, pues aún sentía mucho resentimiento hacia él. Después de varios golpes, Garfield reclamó a Vic por haberlo abandonado cuando era un cachorrito. Entonces, su padre le confesó que nunca lo abandonó en realidad. Vic le contó que cuando Garfield era pequeño, lo dejó bajo resguardo de la lluvia para ir a buscar algo de comer entre la basura, pero al regresar, encontró a Garfield feliz junto a Ion, quien le acababa de comprar una lasaña. Vic entendió que debía dejar ir a Garfield para que fuera feliz, porque quedarse con él solo le ofrecería una vida llena de miserias. Al escuchar esta historia, Garfield comprendió que había estado equivocado todo este tiempo, ya que su padre siempre lo había amado y se sacrificó por él. Padre e hijo hicieron las paces, y al ver esto, Otto decidió que estaban listos para la misión. Mientras tanto, Hinks, aún decidida a vengarse de Vic, llamó a la granja para avisar que al día siguiente alguien intentaría robar uno de sus camiones. Los guardias creyeron que se trataba de una broma, ya que solo escucharon maullidos. Sin embargo, la jefa del lugar usó una aplicación para traducir las voces de los animales y comenzó a idear un malvado plan para atrapar a los intrusos, ya que odiaba a los gatos. Cuando llegó el gran día, Otto preparó al equipo con auriculares en forma de bellotas, los cuales les permitirían comunicarse. Poco después, los felinos y Odie se infiltraron en la granja camuflados dentro de las mochilas de unos niños. Luego llegaron por unas tuberías al centro de producción, pero Garfield aterrizó en el lugar equivocado y casi fue rayado como un queso gigante. Odie lo salvó de ser derretido, y Vic lo rescató de unos cuchillos enormes. Entonces ellos buscan las llaves del camión que no estaban en su lugar, y esto se debía a que Mar las tenía. Además, resulta que este individuo fue quien separó a Otto de él, así que el toro planea distraerla para que el equipo le quite las llaves, y aunque Mar detiene momentáneamente a Garfield, el equipo logra quitárselas. Sin embargo, Mar las recupera, diciéndoles que ya llamó al refugio de animales para que lleguen a encerrarlos. De pronto, Otto crea una distracción al intentar invadir el lugar, y cuando Vic lo ve, le pide perdón a Garfield y se escapa como puede del sitio, abandonando a su propio hijo. Mientras Vic rompe la reja, March aparece para impedir que Otto se reúna con él. Aunque el toro logra escapar, los del refugio terminan capturando a Garfield y a Odie. Al llegar al bosque, Vic encuentra a Hinks, que lo esperaba para confesarle que en realidad nunca quiso la leche y solo hizo todo para que lo atraparan robando y lo enviaran a prisión, donde sufriría como ella. Mientras tanto, Garfield y Odie son encerrados en el refugio, donde el gato se arrepiente de haber confiado una vez más en su padre, quien lo traicionó de nuevo.
Al escuchar esto, Garfield les dice que Vic nunca lo visitó y que seguramente esta era otra de sus mentiras. En ese momento, John llega al refugio para rescatar a sus mascotas, sin embargo, una guardia no permite que se lleve a Garfield porque no tenía placa. Pero John le responde que sí tenía, solo que como estaba gordo, su papada la tapaba. Entonces todos regresan a su hogar, donde vemos que el gato estaba muy contento de recuperar su antigua vida, en la que tenía todo lo que podía pedir. Cuando Garfield está a punto de comer la deliciosa lasaña que John le sirvió, no puede dejar de pensar en lo que le dijeron los gatos. Así que deja su plato favorito y cruza la calle para ir al árbol donde se supone que su papá trepaba cuando iba a verlo. Al llegar, Garfield se pone feliz al ver que Vic en realidad sí lo amaba, ya que había cientos de marcas suyas ahí. Entonces le dice a Odie que debían ir a rescatarlo, ya que él solo los abandonó en la granja para salvarlos, porque sabía que, al tener collar y placa, los enviarían a un refugio y John iría por ellos. Garfield y Odie van a la guarida de Hinks y se dan cuenta de que esta gata malvada quería vengarse de Vic arrojándolo de un tren en movimiento. Por lo tanto, le piden ayuda a Otto y se reúnen con él para que los ayude a rescatar a Vic. Vemos que Otto ayuda a Garfield a subirse al tren, donde aterriza derribando a Hinks y a sus perros, para luego salir huyendo con su padre, con quien se refugia en el techo del tren. Pero en ese momento aparecen los perros, y como Odie había hecho un enorme pedido de comida por delivery, varios drones llegan al lugar. Garfield, que sabe mucho de comida, la utiliza para atacar a sus enemigos, haciéndolos resbalar y caer del tren. Después, Garfield sigue el plan intentando llegar al último vagón del tren, pero el Sharpei agarra a Vic, y Garfield le lanza salsa picante, logrando que lo suelte. Al ver esto, la malvada Hinks arroja a Garfield del tren, pero él regresa con la salsa picante, con la que derrota a sus enemigos quemándolos. Como ya era hora de saltar, Garfield y su padre se lanzan del tren, pero para mala suerte Red que los salvaría, y los felinos terminan rebotando hacia el tren, donde Hinks y sus perros esperaban para arrojarlos como venganza. Padre e hijo aprovechan sus últimos momentos para disculparse y agradecerse por haber tenido una nueva oportunidad de estar juntos. Al escuchar esto, los perros se rebelan contra Hinks, negándose a lanzar a los felinos del tren, ya que están conmovidos al ver que el malvado plan de Hinks solo consiguió que padre e hijo se quisieran más. Esto enloquece a la gata, quien termina arrojando a todos del tren. Aunque parecía que todo estaba perdido, el gran Sharpei utiliza su regordete cuerpo como paracaídas, sin embargo, el viento lo desvía, haciendo que caigan. Afortunadamente, Otto llega para rescatarlos a todos, incluyendo a Hinks, y los deja aterrizar suavemente en la red de Odie. Con la amenaza eliminada, Garfield, Odie y Vic se disfrazan de un hombre corpulento y se reúnen con Marge para entregarle a Hinks a cambio de la libertad de Otto, quien está muy feliz de reencontrarse con él. Con todo resuelto, Garfield regresa a casa con Odie, y cuando llega la hora de despedirse de su padre, Garfield lo invita a entrar. Vic le dice que debe irse, pero cuando Garfield sale a buscarlo, lo ve desde el árbol de enfrente. Al final, Vic acepta entrar a casa, y Garfield les invita a la cena que preparó para celebrar que por fin su familia estaba reunida. Cuando el regordete Vic se muda a la casa, John lo acepta, a pesar de sus gustos caros. Finalmente, vemos que la familia se reúne para celebrar el cumpleaños de Garfield, al que asisten todos los amigos que conocimos a lo largo de la película. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Colgate Triple Acción, tu crema favorita, bajó de precio. Encuéntrala en tu punto de venta de confianza. Estos son los tipos malvados, un grupo de animales que son unos y aprovechan su fealdad para realizar atracos en la ciudad. Cada uno de ellos es un especialista en un área distinta, como el camuflaje, el sigilo, el hackeo e incluso en luchar. Una noche, el lobo les cuenta a sus amigos que, antes que ellos, existió un ladrón que fue el más importante de la ciudad, llamado Reinaldo Mi Espanto. Este ladrón había robado todo tipo de cosas, pero había un artículo que él apreciaba más que los demás, un tesoro conocido como el amuleto de media luna. Era una joya tan hermosa que varios países la estaban buscando, incluso se desataron guerras por ella, y era tan sublime a la vista, Reinaldo Mi
espanto amaba tanto este amuleto que se volvió paranoico, se encerró en su mansión para que nadie se lo pudiera robar y estando solo, se obsesionó con el objeto, mirándolo todos los días. Antes de morir, hizo un último juramento: si alguien se atrevía a robar su preciado amuleto, él lo atormentaría. Entonces, el lobo les explica a sus amigos que robar el amuleto sería el atraco perfecto para Halloween. Sin embargo, sus compañeros le dicen que no, porque seguramente es otra de sus excusas para asustarlos, como lo ha hecho siempre en Halloween. Como aquella vez que intentaron robar un diamante, y el lobo les hizo creer que perdió la mano, o la vez en que les puso ojos en sus cafés antes de salir a robar. También, cuando estaban robando una momia y el lobo los asustó saliendo del sarcófago, demostrando que le encanta asustar a sus amigos. El lobo, un malnacido, se disculpa y les promete que este año será diferente. Además, les dice que robar ese amuleto es algo que nadie ha tenido el valor de intentar, y que eso demostraría al mundo del crimen que ellos son los mejores. Al escuchar esto, los demás tipos malvados creen que tiene razón, así que se preparan para ir a la mansión de Reinaldo Mi Espanto. Ya en el lugar, se dan cuenta de que la mansión es un sitio bastante lúgubre, que causa mucho miedo. Y cuando están adentro, no pueden evitar sentir temor por los sonidos que resuenan en el lugar. Mientras inspeccionan, ven cosas extrañas, pero lo que más llama la atención es una pintura de Reinaldo Mi Espanto, que mueve los ojos. Como el lobo nota que sus amigos son unos cobardes, decide prender la luz, lo que tranquiliza a los tipos malvados por un breve momento. Sin embargo, segundos después, el tiburón se asusta al escuchar un piano tocar solo. El lobo les llama la atención a sus amigos por actuar como unos pusilánimes, y después de explorar el lugar, activan una entrada secreta que los lleva a una cripta. La araña le reclama al lobo, creyendo que es otra de sus bromas, y al mirar el oscuro pasadizo, aparece un caballero que comienza a atacarlos. El lobo, que es el más tranquilo de todos, obliga a la piraña a luchar contra la armadura para aprovechar y desactivarla, pues se dio cuenta de que solo era una máquina mecánica programada. Les recuerda a todos que no deben asustarse por tonterías. Luego, ingresan a la cripta, y sin dificultad, logran robar el amuleto de la media luna. Al salir, mencionan que no fue tan difícil como pensaban, pero en ese momento, escuchan voces entre la neblina. De pronto, el caballero aparece nuevamente, esta vez con la intención de acabar con ellos. Todos se asustan porque creen que se trata del alma de Reinaldo Mi Espanto, pero en realidad era el lobo. Al día siguiente, mientras desayunan, todos están enfadados con el lobo por haberlos asustado, a pesar de que les prometió que no lo haría. La araña está especialmente furiosa, ya que ese susto le quitó la juventud. El lobo les dice que están exagerando y que deberían disfrutar del amuleto robado. Sin embargo, mientras habla, no deja de escuchar una melodía extraña que había oído en la casa de Mi Espanto. Les pregunta a sus amigos si también la escuchan, pero ellos le responden que no oyen nada. Pasan varias horas, y mientras los tipos malvados están planeando su próximo atraco, el lobo vuelve a preguntar si acaso no escuchan esa música. Sus compañeros creen que es otra de sus bromas. El lobo trata de disimular, pero ya no puede aguantar más y decide buscar el origen del sonido. Al investigar, se da cuenta de que el amuleto tiene un brillo extraño. Como está actuando de forma muy rara, todos deciden dejarlo solo. Esa noche, el lobo tiene una pesadilla en la que Reinaldo Mi Espanto le reclama por haberle robado. En ese momento, aparece el tiburón, desesperado, diciendo que alguien acaba de raptar a la piraña. El lobo encuentra una pluma y deduce que esto es obra de Reinaldo Mi Espanto. Entonces, los tipos malvados regresan a la mansión de Mi Espanto. Para lidiar con el fantasma, cada uno trae algo especial: la serpiente lleva ajos, el tiburón una pata de conejo, y la araña un artefacto atrapa almas. Al ingresar y buscar a la piraña, se encuentran de nuevo con la armadura automatizada. Esta vez, el tiburón confía tanto en su pata de conejo que la usa y logra detener la armadura. Justo cuando parece que están a salvo, aparece el fantasma de la piraña, reclamándole al lobo por haberlo obligado a realizar ese atraco, lo que lo llevó a caer en la maldición de Reinaldo Mi Espanto. Todos se asustan porque no quieren ser fantasmas, y el lobo corre hacia la cripta para devolver el amuleto. Cuando lo deja, el fantasma de Mi Espanto aparece. El lobo, asustado, le dice que ya devolvió el amuleto y le pide que deje de atormentarlos. Sin embargo, Mi Espanto le responde que ha ensuciado su preciado amuleto con sus dedos peludos, y por eso se quedará ahora con el alma de todos sus compañeros.
El lobo se sorprende al ver que todos sus amigos han sido atrapados. Se disculpa y le ruega a mi espanto que deje a sus amigos a cambio de su propia alma. Justo cuando todo parece perdido, todos los fantasmas se ríen del lobo, ya que todo fue una broma por parte de los demás, para enseñarle que sus bromas de Halloween son de mal gusto. Proceden a contarle cómo lo engañaron y cómo crearon esos hologramas tan realistas. El lobo, en lugar de enojarse, los felicita por la buena broma. Sin embargo, antes de irse, vuelve a robar el amuleto de la media luna, y al ponérselo, su cuerpo se desintegra por completo. Esto altera a sus amigos, quienes presencian el final de su mejor amigo. Pero mientras lloran, el lobo aparece detrás de ellos, muriéndose de la risa, diciéndoles que cayeron en su broma. Les explica que había descubierto su pequeño plan y que fingió estar asustado para hacer su propia broma con el holograma. Al escucharlo, los tipos malvados se enojan aún más, y aunque el lobo suplica piedad, lo castigan por su bromita. ¿Sabías que con un agente de IA y un solo prompt puedes planificar, programar, testear y documentar proyectos completos y cualquiera de las tareas de tu día a día? Si trabajas en desarrollo de software, seguro que sabes que la inteligencia artificial lo revolucionó todo en 2024 y que el empleo no abunda. Lo que igual no sabes es que utilizar asistentes de código IA ya es el estándar básico en las mejores compañías. Así que si tú todavía no lo utilizas en tu día a día, probablemente sea muy difícil seguir siendo competitivo en este mercado. Ahora más que nunca, los CTOs y managers como yo buscamos desarrolladores aumentados por IA que entiendan cómo integrar asistentes de código en todo su flujo de trabajo y sepan configurar y usar agentes, la gran tendencia de 2025. La película comienza en una ciudad flotante llamada Ciudad Metro, donde los robots realizan todas las tareas para los humanos. Trabajan, cocinan, limpian, construyen edificios, atienden a las personas e incluso las curan con la ayuda de robots aún más pequeños. Aunque los robots son serviciales y siempre hacen su mejor esfuerzo, los humanos los desechan a la superficie cuando ya no los necesitan. Toda esta avanzada tecnología es obra del Dr. Tenma, el científico más brillante de su tiempo. A continuación, conocemos a Toby, un chico superdotado que termina sus exámenes en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su gran inteligencia, nunca se equivoca, lo cual provoca la envidia de sus compañeros. Buena suerte a todos. Respuestas correctas 100%. Luego descubrimos que el Dr. Tenma es el padre de Toby. Como creador de la robótica que transformó al mundo, ahora dirige el Ministerio de Ciencia, donde se fabrican los robots. Aunque Tenma siempre se siente orgulloso de su hijo por ser tan inteligente como él, su apretada agenda le impide pasar tiempo con él. Lo prometiste, reclama Toby. Lo siento, hijo, es inevitable, responde Tenma. Toby, siendo prácticamente un genio, tiene intereses poco comunes para su edad, como asistir a conferencias científicas. Al enterarse de que ese día el presidente del ministerio presentará un poderoso robot llamado el Guardián de la Paz, Toby manipula a su asistente robot para que lo lleve a la presentación. Allí conocemos al presidente de Ciudad Metro, un hombre desagradable llamado Stone. Consciente de la inteligencia de Toby y temiendo que le opaque, Stone ordena que lo encierren para evitar interrupciones en la presentación. En la conferencia, conocemos al Dr. Epon, quien ha creado el núcleo azul, una fuente de energía limpia y poderosa que alimenta toda Ciudad Metro mientras reduce la contaminación. Sin embargo, al extraer el núcleo azul, sin querer generaron otro tipo de energía negativa, el núcleo rojo. Epon está preocupado, ya que sabe que la combinación de ambos núcleos podría destruir Ciudad Metro. Pronto descubrimos que el malvado presidente Stone planea utilizar el núcleo azul para encender el Guardián de la Paz y así asegurar su reelección. Sin embargo, en su ignorancia política, insiste en usar el núcleo rojo. A los votantes les gusta el color rojo. Más le vale que cierre la boca o lo mato, así que obliga al robot a usar el núcleo rojo, lo que provoca que el Guardián de la Paz se vuelva incontrolable y comience a destruir todo a su paso. Además, el robot tiene la capacidad de fusionarse con otros robots para volverse más poderoso. Mientras tanto, Toby, impulsado por su curiosidad, se escapa para ver de cerca al Guardián de la Paz. Para su mala fortuna, el robot se revela en ese momento, y Tenma, en un intento de proteger a los científicos, cierra una compuerta de emergencia sin darse cuenta de que ha dejado a Toby atrapado con el Guardián.
Que sí, que la inteligencia artificial es importante y que sí, que también hay que usarla, pero hacerle 4 preguntitas tontas al ChatGPT no te va a ayudar con lo que tú quieres, ni tampoco a sacarle el máximo provecho. Mi nombre es Jordi Segura, soy ingeniero con un máster en inteligencia artificial y llevo desde 2023 ayudando a personas como tú a dominar la inteligencia artificial desde cero, de una manera fácil y sencilla. En ese tiempo he formado a más de 200.000 personas y junto con mi compañero Armand Pujadó te queremos invitar al evento IA 3 en 4, un evento gratuito y 100% online, 4 días de formación donde podrás aprender cómo ser más productivo y ahorrarte más de 10 horas a la semana para ganar más dinero con la inteligencia artificial, sin necesidad de ser técnico, ingeniero o haber usado la IA antes. El primer día te convertirás en el 1% que entiende qué es la inteligencia artificial y dominarás modelos de IA generativa de texto, como ChatGPT. Saldrás del directo con tus propias IAs que saben todo de ti o de tu empresa. En el segundo, dominarás la nueva profesión de esta década, la ingeniería de prompts, con modelos de IA para generar imágenes y vídeos de una forma excepcional. En el tercero, serás capaz de desarrollar y automatizar un negocio desde cero en menos de 30 minutos. Idea, plan de negocio, tu página web y cómo automatizar todas las tareas que no te gustan. Finalmente, en el cuarto día, en el cuarto directo, te enseñamos el paso a paso para que te conviertas en un profesional de la IA sin necesidad de tener experiencia previa o ser un perfil técnico. Pulsa el botón de aquí abajo para registrarte y hacerte con tu plaza en este evento gratuito y llévate un regalo muy especial: los 7 errores más comunes a la hora de empezar a estudiar inteligencia artificial y cómo evitarlos. Te veo dentro. ¡El escudo! ¡No puedo abrirlo! Lamenta cuando el robot activa su máxima potencia, desintegrando a Toby en el proceso. Con la situación fuera de control, Epon utiliza el núcleo azul para neutralizar al guardián de la paz. Sin embargo, para entonces, Tenma descubre que su hijo ha muerto. Afligido por esta tragedia, Tenma pierde la cordura, se niega a comer o dormir y se obsesiona con la creación de un robot idéntico a Toby, al que implanta todos los recuerdos de su hijo. El resultado es una copia de Toby, prácticamente indestructible. El Dr. Epon entrega el núcleo azul a Tenma, quien lo coloca en el robot para darle vida. Al despertar, Toby se siente como un niño normal y no se da cuenta de que es un robot. ¡Papá! Bienvenido, hijo. Al día siguiente, Toby nota que algo no está del todo bien, pero su padre lo convence de que todo está normal y le sugiere no regresar a la escuela, asegurándole que él mismo se encargará de enseñarle todo lo que necesita saber. A pesar de que Toby era un genio, decidió usar su inteligencia para crear cosas divertidas. Esto no complació a Tenma, quien pensó que su verdadero hijo nunca habría desperdiciado su tiempo de esa manera. Triste y confundido, Toby se retiró a su habitación sin entender por qué Tenma reaccionaba así. Un día, Toby escuchó a 2 robots hablando en un idioma que los humanos no comprendían. Es como si no se entendiera. No seas tonto. Estoy oyendo lo que dicen. Entonces, Los robots, asustados, intentaron escapar y accidentalmente hicieron que Toby cayera desde un edificio muy alto. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, sus propulsores se activaron. Toby descubrió que podía volar más rápido que un tren, alcanzar las nubes e incluso romper montañas con su fuerza. Sin embargo, el personal del presidente Stone detectó un objeto volando con energía azul y recibió órdenes de capturarlo. Mientras tanto, Tenma hablaba con el Dr. Elefun, pidiéndole que desechara a Toby, ya que nunca podría reemplazar a su hijo. Justo en ese momento, Toby llegó y escuchó a Tenma decirle que no lo quería, porque nunca podría llenar el vacío que había dejado su hijo. Epon le sugirió a Toby que buscara su lugar en el mundo, así que, con el corazón roto, se alejó. En su camino, Toby descubrió que era un robot, y de pronto, el ejército de Stone llegó para atraparlo. Aunque intentó escapar, fue capturado. Durante su captura, Toby logró liberar a un robot enemigo que estaba cayendo al vacío. En un intento por apoderarse del núcleo azul, Stone ordenó disparar a Toby. Aunque esquivó los disparos, uno lo alcanzó y cayó a la superficie. Toby se despertó rodeado de robots chatarras que, aunque un poco locos, eran amigables. Pronto, conoció a un perro robot que lo llevó a una trampa de unos huérfanos que recolectaban piezas para su padre adoptivo, un hombre llamado Amek. Los niños, al darse cuenta de que solo era un niño, lo liberaron. Mientras conversaban, los huérfanos le contaron que los habitantes de Ciudad Metro consideraban a los de la superficie como basura. De repente, 3 robots rebeldes llegaron para proteger a Toby, advirtiéndole que Amek explotaba a los robots. Al identificar a Toby como uno de ellos, lo bautizaron como Astro.
Los niños regresaron, y después de ganarse su confianza, lo llevaron a su hogar, donde vivían con otros huérfanos y con Amek, Familia, todos pueden hacer preguntas. que resultó ser un buen hombre que reparaba robots. Esa noche, Amek le contó a Astro que había sido el director del Ministerio de Ciencia en Ciudad Metro, pero que Tenma lo había despedido. Astro, feliz con su nueva familia, decidió no revelar su verdadera identidad como robot. Mientras tanto, en Ciudad Metro, Stone y sus robots registraban la casa de Tenma buscando el núcleo azul. Arrepentido por haber querido reemplazar a Toby, Tenma prometió a Stone que lo encontraría y desactivaría para recuperar el núcleo. Al día siguiente, los huérfanos salieron a buscar repuestos para Amek, y Astro reparó un gigantesco robot llamado Sok. Amek se sorprendió al detectar la energía en Astro y consideró el descubrimiento interesante. Los huérfanos limpiaron y pintaron el robot, y esa noche, una de las chicas intentó llamar a su familia en Ciudad Metro. Aunque Astro la descubrió, decidió guardar silencio para proteger su nuevo hogar. Al día siguiente, se celebró la gran batalla de los juegos de robots, con el gigantesco Sok como estrella. Amek, utilizando un aparato robado a Tenma, hizo desmayar a Astro y reveló su verdadera identidad como robot a los demás. No importa, ¿por qué le hiciste eso a Astro? Es nuestro amigo. Creí haberlos educado. ¿Qué no ven? Es un robot. Yo ya voy como por los sobre 100 millones de pesos, sumando todos los meses, ¿no? Bueno, mi nombre es Clarena y mi esposo, Líbar. Nosotros somos fabricantes de ropa acá en Cúcuta, Colombia. Pues la verdad, después de la pandemia, todo nos cambió. Bueno, a todos nos cambió en general, pero pues más a nosotros en el sentido de que siempre habíamos trabajado, era visitando los almacenes por todo el país. Entonces, no teníamos nada de conocimiento de la virtualidad, pero la verdad, este es el momento, ya han pasado 4 años, pues cada vez estamos como más hundidos, digamos, porque no nos hemos centrado en nada. Y pues la verdad, acá en Colombia, pues también la situación económica estaba bastante difícil, digamos, para seguir vendiendo como lo hacíamos. Ya los almacenes no nos compran lo mismo. Yo he estado como en la búsqueda, hasta que vi una publicidad de David. ¿Y cuál es tu objetivo principal en e-commerce? ¿Qué quieres lograr? Vender, aprender todo este tema, porque la verdad, pues mi esposo y yo nos hemos sentido muy frustrados de no ver como ningún logro, no sé, o sea, nos hemos como desorientado demasiado porque le dicen a uno tantas cosas y trata uno de aplicar, pero no se logran los objetivos. No, David, eso ha sido la locura. Mira que en un día me vendí 7 millones. O sea, para mí eso es increíble porque pues nunca, o sea, cerré los 18 días con 65 millones. En todo, yo ya sumé, yo ya voy como por los sobre 100 millones de pesos, sumando todos los meses, ¿no? El apoyo que hay pues, con todo el equipo que está detrás, porque es que muchas veces las mentorías te mandan el video y ya, que de verdad si quieren un cambio muy positivo en sus vidas en todos los sentidos. En todos. Y llegando a la mentoría y tomando acción y llevando el paso a paso, lo logra, porque yo lo logré. Rise and shine. Pat an eyelash. Good morning. Aunque Astro se negó a pelear, comprendió que era cuestión de vida o muerte y derrotó a varios robots enemigos. Al final, sus amigos no le perdonaron por no haberles contado que era un robot, pero todos lo aclamaron como vencedor. Sin saberlo, Astro había revelado su posición al equipo de Stone, quienes rastrearon su energía. En el combate final, su oponente era Sok, quien, en lugar de pelear, mostró afecto hacia Astro. Enfurecido, Amek amenazó con desactivarlos si no peleaban. Astro, sin querer más peleas, salvó la vida de Amek cuando Sok intentó aplastarlo. ¿Qué clase de robot eres tú? Justo entonces, el ejército de Stone llegó.
Sok los agarró como si fueran hormiguitas, pero Astro, decidido a evitar más conflictos, pidió ser liberado y se fue pacíficamente con ellos. En el laboratorio, Toby le confesó a Epon que no había encontrado su lugar en el mundo. Epon, al oír esto, rogó a Tenma que salvara a Astro. Sin embargo, Tenma, todavía viendo a Toby como un simple robot, comenzó a quitarle el núcleo azul mientras le pedía perdón. Lo siento. No importa. Siento no haber sido un mejor Toby para ti. Tenma le entregó el núcleo a Stone, pero luego se arrepintió y decidió revivir a Astro, dándose cuenta de que lo amaba como a un hijo. Tras recuperar el núcleo, Tenma abrazó a Astro y le pidió que escapara. Furioso, Stone activó al Guardián de la Paz con el núcleo rojo, ordenándole destruir a Toby. Sin embargo, el robot se volvió contra Stone, fusionándose con él y aterrorizando a la población. Decidido a salvar a los humanos, Toby regresó a Ciudad Metro para enfrentarse al malvado guardián. Toby lucha con todas sus fuerzas para derrotar a su enemigo, disparándole incluso desde sus nalgas. Mientras observa la batalla desde la superficie, los amigos de Toby deciden ir a su rescate. En ese momento, el malvado guardián utiliza un gran edificio para golpear a Toby. Cuando está a punto de aplastarlo, los amigos de Toby llegan en una nave para salvarlo. Sin embargo, al ver que la Ciudad Metro está a punto de caer porque el guardián la ha dejado sin energía, Toby decide bajarse de la nave para intentar detener la caída. Activa sus propulsores al máximo, permitiendo que la ciudad aterrice a salvo en la superficie. El guardián reaparece para enfrentarlo nuevamente. Debido a su gran poder, logra capturar a Toby. Cuando intenta eliminarlo, ambos núcleos se juntan y salen disparados, ya que el núcleo rojo y el núcleo azul no podían fusionarse sin poner en riesgo la vida de Toby y del guardián. Toby comprende lo que debe hacer, y al ver que sus amigos están en peligro, se despide de su padre, Tenma, diciendo que por fin ha entendido su misión en la vida. Luego, se dirige al núcleo azul, sacrificándose para salvar a todos los que ama, lo que provoca una gigantesca explosión. Stone sobrevive y su ejército captura a los ciudadanos restantes. Y mientras los amigos de Toby lloran su pérdida, Suk se acerca para compartir la misma energía azul que Toby había usado para salvar a Astro. Gracias a esto, Toby vuelve a la vida, logrando reunirse con su padre y con todos sus seres queridos. Además, la joven también se reencuentra con sus padres, quienes la habían estado buscando durante años. Toby agradece a Suk por lo que hizo, y el Dr. Epon le dice que, finalmente, ha encontrado su lugar en el mundo, pues nació para ser un gran héroe. Finalmente, Toby observa cómo un robot alienígena se acerca para atacar la ciudad, demostrando que ahora será el héroe que protegerá al mundo. La historia comienza con un enjambre de criaturas misteriosas que amenazan con destruir todo a su paso. Estas bestias, aprovechando su gran número, diezman a una gran cantidad de soldados. Sin embargo, los guerreros, ingeniosos y valientes, utilizan diferentes tipos de armas y estrategias de guerra para luchar contra el enemigo y repelerlo. La Gran Muralla, construida por la nación de China, es la última defensa de la humanidad. Entre los soldados que luchan valientemente se encuentra William, un hábil guerrero que ha llegado desde Europa acompañado por un grupo de mercenarios en busca de la pólvora negra, un poderoso explosivo capaz de destruir cualquier cosa. No obstante, la mayoría de sus compañeros perecen debido a los peligros que enfrentan en su misión, incluyendo un ataque de una extraña criatura que deja solo a William y a su amigo Pedro Pascal como sobrevivientes. El dúo logra derrotar a la bestia, y William corta un brazo del monstruo para guardarlo como trofeo. Los problemas no terminan allí, ya que cerca de la muralla, William y Pedro son capturados por una legión militar secreta del Imperio Chino llamada la Orden Sin Nombre. Esta misteriosa organización está dividida en 5 unidades. 1 Unidad Oso, soldados con armadura negra expertos en combate cuerpo a cuerpo. 2 Unidad Grulla, mujeres de armadura azul, especialistas en ataques acrobáticos. 3 Unidad Águila, arqueros de la Armada Roja. 4 Unidad Ciervo, hábiles jinetes con armadura violeta. 5 Unidad Tigre, guerreros de armaduras doradas, expertos en armas de asedio. El objetivo de estas unidades es defender al Imperio Chino de una horda de monstruos terroríficos. Al revisar las pertenencias de William y Pedro, los chinos se sorprenden al encontrar el brazo de una de las criaturas. Una comandante de la unidad Grulla, llamada Lin, sugiere eliminarlos para evitar que revelen la existencia de la orden, pero el general decide mantenerlos prisioneros para obtener más información.
En ese momento, la muralla es atacada por una ola de horripilantes monstruos, y todas las unidades se preparan para la batalla. Con catapultas y flechas, los defensores luchan ferozmente, pero las bestias son muchas y logran alcanzar la muralla. La unidad Grulla entra en acción, lanzándose con sogas desde lo alto de la fortaleza. Pronto aparecen monstruos aún más grandes, incluyendo la reina de las criaturas, que se protegen de las bombas con sus enormes cabezas. Durante el combate, William y Pedro son liberados por un anciano que se había estado escondiendo de los ataques. Viendo el caos, deciden unirse a la batalla. Los mercenarios demuestran ser guerreros formidables, enfrentándose a una de las criaturas como si fuera un toro, atrayéndola con una tela roja y finalmente derribándola con una flecha. Después de varias horas de lucha, la reina ordena la retirada de sus fuerzas, ya que no logran tomar la muralla. Con la amenaza neutralizada, el general reconoce la destreza de los extranjeros y los invita a ser parte de la orden. Como muestra de bienvenida, William demuestra su maestría con el arco. En la fortaleza, William conversa con Lynn y le cuenta que desde niño ha estado en el campo de batalla, convirtiéndose en un mercenario que lucha por dinero. Lynn, por el contrario, pelea para defender a su país. Ella le explica que lo más importante no es pelear por riqueza, sino por las personas que uno ama. Por la noche, William y Pedro hablan con el anciano, quien les revela que él también vino en busca de la pólvora negra hace 25 años, pero nunca pudo escapar de la muralla. Los chinos poseen grandes reservas de pólvora que utilizan para crear armas de fuego. Asombrados, los protagonistas proponen ayudar al anciano a escapar a cambio de una parte del botín. Acordaron robar la pólvora y escapar durante el próximo ataque de las criaturas. Más tarde, el estratega de la orden llama a William para preguntarle sobre una roca magnética que tiene en su poder, ya que podría ser útil en la guerra. El estratega explica que, hace 2000 años, un emperador despiadado atrajo la destrucción a China, y los dioses enviaron como castigo un meteorito con estas criaturas, que atacan cada 60 años como recordatorio de las desgracias que causa la codicia. Con el tiempo, los monstruos se han multiplicado y vuelto más inteligentes, poniendo en riesgo la existencia de la humanidad. Para evitarlo, se construyó la Gran Muralla y se creó la Orden sin nombre, pero la única solución definitiva es eliminar a la reina, que es la mente colmena de las criaturas. Por otro lado, el general y Lynn patrullan la muralla, pero son emboscados por las criaturas. El heroico general se sacrifica para salvar a Lynn, evitando que sea devorada por las bestias. El ejército se moviliza rápidamente para rescatarlos, y el general, en sus últimas palabras, deja a Lynn al mando de la orden. Más tarde, un enviado del emperador llega a la muralla y revela que un antiguo papiro indica que las rocas magnéticas impidieron una invasión de las criaturas hace 900 años, ya que aparentemente alteran sus sentidos. Mientras se dormía, un grupo planeaba cazar una criatura viva para probar el poder de una roca mágica. Decidieron armarse con somníferos para capturar a los monstruos. Sin embargo, esto enfureció a uno de sus amigos, quien discutió con ellos por no seguir el plan original de escape. En respuesta, el personaje interpretado por Pedro Pascal decidió marcharse solo. Por otro lado, el grupo utilizó grandes trompetas para atraer a las bestias, provocando una nueva batalla. En medio del combate, William ayudó a los asiáticos a capturar una de las criaturas. Cuando la criatura resistió, el protagonista, mostrando gran valentía, se lanzó por la cadena del arpón para dormir al monstruo. Justo en ese momento, otra criatura lo atacó, pero Pedro llegó a tiempo para salvarlo. Aunque aparecieron más bestias, ellos lograron defenderse. Como eran demasiados, William lanzó flechas silbadoras para señalar su ubicación a Lynn, quien envió a sus arqueros a arrojar proyectiles explosivos para protegerlos. Finalmente, un escuadrón los rescató junto con la criatura capturada. En la muralla, los asiáticos acercaron la roca magnética a la criatura y descubrieron que ésta tenía el poder de paralizar a los monstruos. El enviado del emperador se llevó a la criatura al palacio del rey. Mientras tanto, Pedro y el anciano aprovecharon para entrar en la armería y robar pólvora. William lo siguió, tratando de convencerlos de que se quedaran a luchar con él. Quería dejar su vida de mercenario para pelear por una causa noble. El anciano, cansado de hablar, dejó inconsciente al protagonista y escapó con Pedro de la fortaleza, aprovechando que los asiáticos estaban ocupados explorando un misterioso túnel bajo la muralla. De este modo, los asiáticos descubrieron que todos los ataques eran una distracción para que los monstruos terminaran el túnel y accedieran a sus tierras. Desesperada, Lynn ordenó seguir a las criaturas y preparar globos aerostáticos para llegar más rápido. También arrestó a William, creyendo que era cómplice del robo, pero luego lo liberó.
El estratega de la Orden le confesó a William que Lynn lo había dejado libre para que advirtiera al mundo del caos inminente. Sin embargo, William decidió quedarse y ayudar a Lynn en la batalla. El traidor, engañando a Pedro, se llevó la pólvora, pero fue capturado por unos bandidos que lo llevaron a su campamento. Allí, jugaron imprudentemente con la pólvora cerca de las fogatas, provocando una explosión que alertó a Pedro. Este recuperó la pólvora restante. Mientras tanto, en el Palacio Real, el enviado mostró al rey la criatura capturada. El astuto monstruo, simulando estar dormido, atacó a los asiáticos y alertó a su manada. Así, una horda de monstruos invadió el reino, causando caos. Lynn llegó con sus tropas para enfrentarse a las criaturas. A pesar de sus habilidades, fue acorralada. William apareció para rescatarla. Decidieron atacar a la reina de los monstruos, creyendo que era la única forma de vencerlos. Sin embargo, las tropas del emperador los interceptaron y los llevaron ante el monarca. Lynn explicó al rey que era la líder de la Orden sin nombre y asumió el control del ejército. El estratega de la Orden ideó un plan para derrotar a las criaturas, llenar al monstruo capturado con comida y dinamita para hacerlo explotar cerca de la reina. El grupo se acercó a la reina a través de los conductos del palacio y despertaron al monstruo capturado. Al quitarle el magneto, este no los atacó y comenzó a comer. Una vez lleno, se dirigió hacia la reina. William y Lynn se posicionaron en lo alto del palacio para lanzar los explosivos. Los guardias de la reina desviaron el primer proyectil, fallando el disparo. Furiosa, la reina envió a sus tropas. El estratega sacrificó su vida, arrojando el magneto a William y Lynn para protegerlos. Las criaturas invadieron la torre, pero los héroes se lanzaron con una cuerda. Desde el aire, lanzaron la roca magnética, paralizando a los monstruos, y luego una lanza explosiva que impactó en la pólvora del monstruo capturado, destruyendo a la reina y a sus seguidores. Con las criaturas derrotadas, William se convirtió en un héroe. Usó su influencia para liberar a Pedro Pascal, quien había sido arrestado. Antes de regresar a Europa, William se despidió de Lynn, ahora la nueva general del imperio, con un beso. Aunque se debatió si era un final feliz o triste, era, sin duda, un final épico. Este estudiante está cansado de que un matón de la escuela lo hostigue a él y a sus amigos, así que un día decide ponerle un alto y lo reta públicamente. El abusivo es más alto, más fuerte y parece imbatible, pero este chico posee algo que nadie más tiene: un muñeco ninja que lo entrenará para volverse el más poderoso de todos. Hoy te cuento, mi amigo el ninja. Todo comienza en una fábrica textil en Tailandia, donde varios niños trabajan incansablemente confeccionando muñecos de ninjas para su venta en tiendas comerciales. Un día, el dueño de la fábrica llega para hablar con el supervisor chino y conocer el avance en la producción. Mientras charlan, el empresario rubio y engreído deja su costosa bufanda de cuadros cerca de una máquina de coser y pide un vaso de agua, pues siente mucho calor. Rápidamente, el encargado ordena a una de las niñas que le traiga una botella, pero ella, sin querer, le lleva agua sucia del grifo. Indignado, el empresario comienza a maltratarla, distrayendo a otro de los pequeños trabajadores, quien, sin darse cuenta, utiliza la bufanda del magnate para fabricar un muñeco ninja de cuadros. Al percatarse del error, descubrimos que este rubio es un ser despiadado, pues arremete con brutalidad contra el niño hasta dejarlo inconsciente. Sin remordimiento alguno, el empresario se marcha rumbo al aeropuerto, pero, antes de subir a su auto, su tarjeta de crédito cae al suelo. Dentro de la fábrica, el supervisor chino recoge el muñeco a cuadros y de pronto, ocurre algo insólito. Una nube con rostro de ninja aparece y lanza un rayo sobre el juguete, dotándolo de vida. El pequeño peluche cobra conciencia, toma la tarjeta del empresario y escapa en un cargamento de muñecos ninjas. Cuando el contenedor es transportado a un barco, el astuto juguete se infiltra en la cocina de la embarcación y se encuentra con un viejo marinero. Para no ser descubierto, el muñeco finge estar inerte, por lo que el anciano capitán lo envuelve como regalo para su sobrino Alex, quien está próximo a cumplir años. Así conocemos a Alex, un adolescente común que vive con su madre y su padrastro, con quien no tiene una buena relación. Sin embargo, su peor pesadilla es el hijo de su padrastro, un niño gordo y molesto que se la pasa atormentándolo. Además, como es el consentido de su padre,
siempre recibe los mejores regalos, mientras que Alex apenas obtiene obsequios sin valor. Unos días después, en su cumpleaños, su tío le obsequia el muñeco ninja que encontró en el barco. Al principio, Alex se sorprende por su aspecto, pero rápidamente se encariña con él y decide llevarlo a la escuela para mostrárselo a sus amigos. En ese momento, el bravucón de la escuela acosa al más nerd del grupo, y, desde la mochila de Alex, el muñeco ninja le grita al abusador que le dará su merecido. El matón, creyendo que fue Alex quien lo desafió, intenta golpearlo, pero justo en ese instante, un profesor interviene y lo saca de la cafetería. Tras el altercado, Jessica, la chica que le gusta a Alex, lo felicita por su valentía, dejando al protagonista completamente eufórico. No obstante, su felicidad se desvanece al salir de clases, pues el matón lo amenaza con darle una paliza si vuelve a desafiarlo. Como si fuera poco, cuando el abusivo se marcha, el muñeco ninja lo insulta, ¡Largo de aquí o aplastaré tu horrible cara! Lo que enfurece aún más al bravucón y da inicio a una persecución en bicicleta. Alex, aterrorizado, huye mientras el ninja le propone ayudarlo a cambio de un favor. Sin dudarlo, el protagonista acepta y, con su destreza, el muñeco arroja una goma de mascar al ojo del matón, provocando que caiga de su bicicleta. En casa, Alex habla con el muñeco, pero su hermanastro entrometido interrumpe para ordenarle que le haga la tarea, amenazándolo con revelar su amor por Jessica si se niega. Tras su partida, el peluche ninja le dice a Alex que debe dejar de ser un cobarde y decide entrenarlo para enfrentar a los abusivos. Además, le pide ayuda para encontrar al dueño de la tarjeta de crédito que encontró, alegando que quiere devolverle sus pertenencias, aunque en realidad busca vengarse del magnate por lo que hizo en la fábrica. Al investigar el nombre del empresario, Alex se da cuenta de que tiene el mismo apellido que Jessica. Al preguntar a su madre, descubre que ella es su hija. Tras esta revelación, el muñeco ninja inicia su entrenamiento con Alex para que pueda vencer al matón de la escuela y, de paso, lograr que Jessica lo invite a su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, el joven es muy torpe y le cuesta aprender los movimientos. En la escuela, Alex distrae al profesor de manualidades para que el muñeco robe herramientas del taller, pero termina fastidiándolo tanto que lo envían a la dirección, donde se encuentra con su molesto hermanastro. Este, furioso porque Alex le hizo mal la tarea,